carta de Pablo, que es escrita a los fieles de Éfeso, que ya les he dicho que tuvimos una hermosísima introducción a la que nos guió Josué y que nos dio ese fondo histórico que está en Hechos capítulo 19. Y en estos días hemos estado hablando e invitándole a leer esta carta. Esta es una de las porciones quizás más leída y más conocida de esta carta. Efesios capítulo 6. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por esta guerra, por esta batalla, por lo que se cierne en los aires, en el segundo cielo, por esto, dice Pablo, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes y ceñidos sus lomos con la verdad. Y vístanse con la coraza de justicia y cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe con que pueden apagar todos los dardos del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Pablo: y por mí, y yo digo en esta mañana, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con libertad, con denuedo, el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, dice Pablo, porque estaba preso, que con denuedo hable de él como debo hablar. Leí en distintos comentarios el pasaje, y el pasaje ha sido enseñado, predicado, y sé que es uno de los pasajes más conocidos. Y no voy a traerle esta mañana a Centro Evangelístico un exégesis o una explicación de fondo del pasaje, sino que voy a limitarme a traer lo que quizás fuera una introducción a todo lo que sería trabajar un estudio más profundo. Quiero conversar con ustedes, y yo, chequeándolo todo esto, le puse como tema armados. Toque a alguien suavemente y dígale: armados. Y cuando hablamos de armado, inmediatamente vamos a pensar en armas, ¿verdad? Que tenemos las armas de este tiempo
no son las que habían cuando Pablo escribe esto. Él tiene como fondo lo que era el ejército de Roma, porque ese era el imperio en ese tiempo. Y los imperios se imponían con sus ejércitos, sus conquistas, suplantaban a todos los pueblos conocidos. Y Roma era la supremacía como imperio. Y Pablo tiene este cuadro de lo que él conocía en su momento, el ejército de Roma. Para este tiempo, si habláramos de las armas de los ejércitos, hablaríamos de otras cosas que nosotros las conocemos porque están expuestas a través de las redes sociales, más que en ese tiempo de Pablo, que era a través de cartas y a través de barcos. Pero estos versículos que nosotros leímos presentan en una forma resumida el equipo para una batalla. Si es un ejército ahora, el equipo sería diferente. Pero Pablo está hablando de cómo equiparse para una batalla, las armas de combate que son necesarias como ejército de Dios. Debemos ser un ejército armado. Debemos de cargar con nuestras armas si queremos ser efectivos en nuestra batalla. Satanás será derrotado porque él es un enemigo derrotado ya, digan amén. Pero él no se da por vencido. Así que tenemos que hacerle guerra. Pero si nosotros entramos y nos entrenamos diligentemente para usar con destreza las armas que Dios ha puesto a nuestro favor, la victoria está garantizada. Porque la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo se mueve y camina sobre una victoria ya ganada por Cristo. Amén. Lo que Pablo dice es que nosotros debemos de entrenarnos, de ser diligentes para estar firme en el día de la batalla. Dice, 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4, otro versículo muy conocido. Porque las armas de nuestra milicia no son las del ejército de la República Dominicana, no son las de los cascos negros, ni los azules, ni los grises, que en estos días los vimos moverse aquí en Santiago. No son los helicópteros de la armada nuestra. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Pablo entonces nos invita a vestirnos de toda la armadura de Dios, que no son las armas de las pistolas. Yo no tengo nombre de armas. Quizás aquí hay alguien que es militar. Ahí está Wilfredo, que sabe de esos asuntos. Y podría decirnos algunas armas que se usan, pero escuchamos una UCI. Tenía una UCI y eso parece como, ay, eso es una arma poderosa. Entonces, pero esas no son las armas de nosotros. Por eso Pablo dice, vestirnos de cuál armadura, de toda, no podemos dejar ninguna afuera. La armadura de Dios. Satanás hará todo
por desarmarnos. Un soldado necesita portar arma. Ustedes escucharon y se dio aquí en Santiago que hay mucha violencia en Santiago, hay mucha delincuencia, y de pronto dijeron que van a hacer unos cuadrantes. Es decir, que cada cierto espacio geográfico de Santiago serían colocados soldados o policías. Entonces, en un momento pusieron muchos muchachos jóvenes con unas macanas en la mano, pero no tenían arma. Y entonces la gente le pasaba por el lado y decía, porque entonces los delincuentes tienen verdaderas armas. Y estos pobres muchachos con una cosa de goma. Eso parece que es una batalla desigual. Dios no nos ha puesto a nosotros en una batalla desigual. Dios nos ha puesto en una batalla con armas que sobrepasan a las armas de nuestro enemigo. Los soldados entonces necesitan estar armados. Satanás siempre trabajará para mantenernos alejados del conocimiento del uso de nuestras armas que son espirituales. Yo creo que lo primero, y tengo una anécdota de un vecinito nuestro, cuando nosotros nos casamos, ustedes saben, el pastor Marino y yo vivíamos en Salcedo y vivíamos en una casa que era dividida entre dos familias y éramos dos matrimonios jóvenes. Aquí vivían mis vecinos en ese lado, Han y Chia, y de este lado vivíamos nosotros. Han había sido un soldado jovencito, tenía un hermano coronel y siempre quería enganchar a sus hermanos, que eran unos hombres muy grandotes y hermosos. Y entonces él se ocupó de llevar a la guardia a sus hermanos. Y Han era un muchacho jovencito, 23 años, de un porte elegantísimo, pero él le tenía miedo a las armas. Él nos contaba que él tenía miedo. Y cuando lo llevaron para el entrenamiento, su primer entrenamiento para el uso del arma, le dijeron, esto era en monte, y estaba detrás de un arbusto, y le estaban dando entrenamiento. Y de noche lo dejaron solo, y ese muchacho nunca había estado solo en un monte con otro soldado, pero él tenían que estar, tú estás en esta posición, tú en esta. A lo primero que se mueve, tú le disparas. Así, dice que estaba detrás de un arbusto, y se movió una vaca y ¡pum! Rápidamente el que estaba encargado corrió para ver, y ahí estaba Han, así, temblando con ese fusil en la mano. Dije, y entonces viene la amonestación y dijo, pero dijeron que a lo primero que se muevan. Esas eran conversaciones de nuestro vecino que llegaron a ser amigos del alma nuestro. Pero Satanás trabajará para mantenernos alejados del conocimiento del uso de las armas espirituales. Su propósito es atraparnos desprevenidos, sin espada o sin lanza. Satanás quisiera que los cristianos fuéramos gente que nada más botezamos, que nada más entramos el domingo a la iglesia para callar nuestra conciencia. Pero ese no es el propósito de Dios. Y como no es el propósito de Dios, Dios se encargó a través del apóstol Pablo de decirnos que hay armas espirituales y que son poderosas y que pueden destruir fortalezas. En los días de los hijos de Israel hubo mucha guerra.
hubieron muchas batallas. Y hay un momento en los tiempos de Saúl que los filisteos rodean a Israel, al pueblo de Dios. Primera de Samuel, en el capítulo 13, los versículos 22 y versículo 19. Israel, el pueblo de Dios, no se le permite amolar, afilar sus espadas. Quienes mandaban eran los filisteos. Y ellos sí le permitían el uso de herramientas agrícolas, pero no se le permitía afilar sus espadas. Yo no sé si yo le pedí a Multimedia para que me ayudara con esos versículos, no sé si fue posible porque son varios. Pero voy a leerle de Primera de Samuel, capítulo 13, el versículo 19 y 22. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, un soldado desarmado. Así aconteció, el versículo 22, que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que tenían arma. Entre un ejército de 600 hombres que tenía Saúl, 2 espadas. Había desigualdad en la batalla. Un ejército de 600 hombres, así lo dice la palabra, la historia bíblica. Saúl tenía 600 hombres, pero solo 2 estaban armados. La batalla era desigual. Lo que a mí me gusta de este ejército al que usted y yo pertenecemos es que Dios ha dispuesto y ha provisto las armas para nuestras batallas. Que no estamos desarmados. Dígaselo al hermano que está al lado suyo: usted no está desarmado. Es posible que algunos tengan las armas guardadas por ahí. Es posible que algunos estén como Han, con el fusil, pero asustados. Pero hoy yo estoy aquí para decirle que la vaya desempolvando, porque que la necesitamos, porque la batalla arrecia. Y que yo estoy aquí para decirle que estoy aquí para darle entrenamiento. Pero no solo yo, porque soy su pastora, sino que el Espíritu Santo de Dios está aquí a disposición suya y mía para entrenarnos. Es doloroso leer eso que acabamos de leer de Primera de Samuel. Un ejército que estaba sin armas. Solo el rey y el hijo del rey tenían espada. Todo ese ejército estaba desprovisto. Pero ¿quién lo había hecho inútil y sin arma? El enemigo. ¿Quién es que te ha quitado el arma a ti? ¿Quién es que te ha dicho guárdala y ponle en un cajón y ponle un candado? ¿Quién es? No ha sido un líder. No ha sido el pastor o la pastora. No. Ha sido el enemigo nuestro que se llama diablo y Satanás. Ha sido él. Aquí dice que los filisteos se llevaron todos los herreros.
Y no apareció un herrero, porque los herreros eran los que hacían espada y amolaban espada. Se lo llevaron. Y no había ni uno. Y le daban permiso a Israel: bajen aquí y amuelen las asadas, los asadones, lo de limpiar la tierra, lo de arar la tierra. Eso sí tienen permiso, pero espada no. Entonces, hay cosas que el enemigo la ha dejado en nuestra mano. Los talentos están ahí, los dones están ahí, pero te ha dicho la espada, guárdala. La espada, cuidado. Entonces, estoy aquí en el nombre de Jesús en esta mañana frente a esta congregación, que es una congregación de largas batallas y que Dios nos ha usado, nos está usando y no usará, pero que nos quiere usar más. Estoy aquí para decirle que nuestras armas son poderosas en Dios. Que usted puede ver que el enemigo está fuerte, pero el que está con nosotros es mayor. Se le dio derecho a afilar sus espadas, sus herramientas agrícolas. Todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, pero no su espada. Toque a alguien así suavemente y dígale: tu espada es importante. Vamos a descubrir dónde la guardamos. Vamos a descubrir en qué momento fue que el enemigo nos dijo: guárdala. Yo sé que esta iglesia está llena de soldados poderosos. Yo lo sé. Y no le vamos a permitir al diablo. Pero no se le permitió afilar sus espadas. Ay, ay, ay. Eso me toca profundamente a mí. Los líderes siempre son el blanco de Satanás. Siempre. (13:5) de 1 Samuel dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Oigan, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Bet-Aven. Ahí está ese ejército de 30,000 hombres amedrentando, intimidando. Yo no sé en qué momento de la vida suya el diablo como que se ha subido y lo ha entrado en temor y lo ha amedrentado, lo ha intimidado y le ha dicho: ¿quién eres tú para estarte parando? ¿Quién eres tú para estar guerreando? ¿Quién eres tú para estar creyendo que tu oración la van a oír? Yo no sé cuándo, pero es posible que le haya pasado. Aquí le pasa a Saúl. Es intimidado con todos sus hombres. Está en intimidación, en temor total, porque el ejército del enemigo parecía imponerse, parecía muy grande. Y yo no sé, pero lo que nosotros estamos viviendo ahora, desde las altas esferas de las sociedades, no solo de la República Dominicana, de las naciones, del mundo, de la gente que están en eminencia, de los que manejan grandes proyectos y grandes finanzas, los que tienen en su mano la ciencia. Yo no sé si usted se da cuenta como de ese trabajo tan sutil que el diablo hace. Es como para que nosotros tembláramos y dijéramos: esos muchachos son insoportables, nadie lo aguanta, suéltalo en banda. Esos muchachos, no te ponga a darle exploradores, misioneritos, iglesia de niños. Esos muchachos no tengan escuela cristiana. No, hombre, no vale la pena. Parece que todos los muchachos se dañaron. No. Eso es una intimidación del diablo, porque las armas
armas nuestras son poderosas en Dios. Y Dios va a darnos los diseños, las estrategias para tocar esa próxima generación, para salvar niños y niñas que parecen desechos, que parecen basura. Pero no, Dios está de nuestra parte. Es que necesitamos agarrar las armas, porque yo creo que sí estamos armados, pero muchos la han guardado o han recibido la intimidación. El ataque, intimidación. Usted quizá fue intimidado. La condición. Oiga lo que dice ahí, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Dígame usted en cuál es que usted está. Porque no todo el mundo se escondió en los mismos lugares. ¿Usted ve cómo es? Dígame dónde. Aquí dice que estaban en estrecho y como tuvieron miedo, dijeron: nosotros no podemos con ese ejército es demasiado grande. Usted no ha visto lo que se cierne en el mundo, lo que se promueve, en lo que se invierte en los grandes millones. ¿Usted no ha visto? Sí, y eso intimida. Porque la iglesia nunca tiene cuarto para hacer una cosa. Siempre lo hacemos como pidiendo. Pero usted sabe qué, que todos los cuartos del mundo y un chin más le pertenecen a nuestro Dios. Y que no hay proyecto que esté en el corazón de Dios y depositado en el corazón de su iglesia que no se logre. Pero este ejército, oiga, estaba asustado y se entraron en cuevas. Si usted está en una cueva, hoy yo estoy aquí para decirle: comience a salir de ahí. Párese y sálgase de ahí, porque ese no es su lugar. Dígale al diablo: ya, hasta aquí. ¿Qué te ha llegado a pensar? Salgo de esta cueva. Si usted está en un foso es un pozo para abajo. Hay gente que está allá abajo y van a necesitar a alguien que esté arriba para que lo saque. Porque el que cayó en un pozo no puede salir por sí solo. Dígame si usted se siente en ese foso, en ese pozo, que aquí estoy yo. Voy a yo ayudarle, pero aquí hay gente que tiene soga y se la va a tirar y lo vamos a sacar. En el nombre de Jesús. Algunos se escondieron en peñascos, es decir, en roca. Se entraron en rocas. Y otros hasta en cisterna, cavaron hoyos como los hoyos que hacen para enterrar a una gente. Y se entraron ahí, en cisterna. Y le pusieron tapa arriba para que no lo encontraran. Eso era un terror tremendo. El enemigo le había quitado las armas, le había quitado el poder de amolar sus armas, de afilarlas. Le había dejado herramientas que no eran la de guerra. Y a veces Satanás pasa y nos deja herramientas que no son de guerra. Y nosotros seguimos: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Y yo estoy sentadita ahí cada domingo. Pero ¿dónde está su espada cuando te la quitaron? Cuando dejaste que el enemigo te convenciera de que la guardara. ¿Cuándo fue que te escondiste en un escondite de esto? Dios ha hecho provisión y depósito de armas poderosas. Atemorizado. Esa era la condición. Y eso es lo que el diablo quiere, que la iglesia se atemorice y se quede en estas cuatro paredes
solo dando un culto y aquietando la conciencia porque voy a la iglesia. Pero esa no es la iglesia que Cristo quiere. Esa no es la iglesia que Jesucristo compró en el Calvario. La iglesia que Jesucristo compró en el Calvario es una iglesia, como un libro que hace años Sergio me regaló, que se llama la iglesia en combate, algo así. Es con la bota puesta. La iglesia con la bota puesta. Dios está anhelando una iglesia que se ponga sus botas de combate, que tenga las armas en su mano, que no deje ninguna. Aquí dice toda la armadura de Dios, toda, vamos a ponérnosla, vamos a pararnos, vamos a caminar, vamos a poner el pecho y vamos a decir: aquí está la iglesia que es la luz del mundo, aquí está la iglesia que es la sal de la tierra, aquí está la iglesia que tiene esperanza, aquí está la iglesia que puede llevar liberación y salvación a través de Jesucristo. Aquí estoy yo como soldado. Atemorizados. ¿En qué lugar? El capítulo 14 y el versículo 2 de Primera de Samuel dice: y Saúl, el rey, el líder principal, les dije que el ataque de Satanás y su blanco principal son los líderes, porque él sabe que cuando desarma un líder, desarma un ejército. Porque los líderes todos tenemos seguidores. Y cuando Satanás logra sentarlo a usted, hay muchos que se sientan con usted. Y cuando Satanás logra intimidarlo, es muchos que son intimidados por usted. Le dije que 14:2, Primera de Samuel. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Tenía 600 hombres. Se intimidó ante el ejército tan grande de los filisteos. Pero usted se acuerda que Dios le dijo en un momento a Josafat: no tenga temor. Josafat dijo: nosotros no tenemos fuerza contra una multitud tan grande. Y el Señor le dijo: Josafat, no tenga temor, alábame nada más. Usa esa arma que se llama alabanza. ¿Dónde están los adoradores de esta casa? Pónganse de pie todos, donde quiera que estén. Lo que dan la adoración, los músicos. Sepan que ustedes son un blanco de Satanás, que siempre lo tiene a la mira, que es quitarlo de aquí que quiere, que no quiere que tu voz guerrera y profética se levante aquí. No quiere. Nos intimidamos entonces. Y yo conozco las quejas. No me las tienen que decir, porque yo las conozco, todas las quejas. Y el tiempo que hay que invertir para conseguir que 3 gente, que 2 gente se pare aquí para dirigir la adoración. Pero el diablo sabe por qué hace eso. Entonces él nos presenta la montaña de problemas, la montaña de necesidad, la montaña de escasez, la montaña de todo, para que nosotros cerremos la boca. A Josafat le dijeron: usa un arma que se llama alabanza. Adórenme, adórenme, adórenme. Y adorando a Josafat con el problema puesto ahí en el altar, los ejércitos se mataron allá. Y Josafat no tuvo que mover un dedo, porque la alabanza es una arma poderosa. Crea atmósfera, desbarata ejército. Por eso Satanás le calla la boca a la gente así. Y estamos cantando y usted está así. Hasta bravo está usted. En medio de la adoración, Satanás le quita el arma de la alabanza a la gente. Gracias, adoradores. Oro por ustedes. Allá está Saúl, el líder, abajo de un árbol en la sombrita.
Los líderes no estamos para estar en la sombrita. Si usted encuentra que es mucho, entonces usted no está para esto. Y si Dios lo llamó fue porque supo por qué lo llamó. En la sombrita. Si usted encuentra que es mucho, Vinicio, que tiene que llegar a las 6 los martes, pues sepa que sí, tiene que llegar. Dios lo llamó, lo estableció ahí. Si eso es mucho, Andrea me dijo, ahora estoy con la misionerita, tengo que llegar temprano. Ay, sí, así mismo, Andrea. Ahí Dios te está colocando. Santo Dios. Aleluya. Ariel, ¿tú encuentras que es mucho? Esa batalla que tú libras con la regional de los exploradores. No te preocupes. Haz lo que tienes que hacer. En el nombre del Señor. Aleluya. Pero no cojan la sombrita. Líderes, no cojan la sombrita. Dígaselo a sí mismo. No cogeré la sombrita. Es mi espada. Muévala, Jacqueline. Mueva su espada. Hágale así. Entiende, diablo, que esta espada es para atacarte a ti. Sentado, recostado, estaba Saúl, el rey, el cabeza, el que debió de subirse arriba de una cosa y decir, miren, el Dios nuestro nos ha dado batalla más grande que esta. Cuando Moisés venía, Él hizo que el mar se abriera. Cuando Moisés venía, Él hizo que una nube le cubriera el sol de día. Cuando Moisés venía, Él hizo que un fuego se levantara de noche. El Dios de nosotros mató a los amorreos y mató a todos los del camino. En el desierto nos mantuvo 40 años. El Dios de nosotros es el Dios fuerte. Pero no se acostó. Intimidado. Gedeón no. El hijo de Saúl. Jonatán. Hubo en un momento que le dijo al su paje de arma, a uno solo, acompáñame. Vamos a entrar al campamento de los filisteos. Y eso era un ejército grandísimo. Siempre parecía que Israel estaba en desventaja frente a lo que veían los ojos. Pero ustedes se acuerdan de lo de Eliseo, que el siervo de Eliseo estaba temblando. Ay, Padre mío, estamos rodeados. Y Eliseo le dijo, ay, Padre, ábremele los ojos a este siervo. Y cuando Dios le abrió los ojos, dijo, ay, Padre mío, pero cuánta gente. Ay, ay, ay. Usted sabe lo que nos hace falta a nosotros, que se nos abran los ojos con la presencia de Dios, para saber el poder de la iglesia, el poder de un cristiano, el poder de un hijo de Dios, el poder de un líder que Dios coloca en determinada fila para que haga su obra. Y como el diablo sabe eso, entonces nos manda a acostarnos a la sombrita de un granado, de un árbol. Y nosotros estamos ahí echándonos fresco. Con dos fue Jonatán, él y su paje de alma. Y cuando llegaron, ¿qué pasó? Dios le entregó a los filisteos en su mano. El poder de la iglesia no es de ninguno de nosotros. El poder de la iglesia radica en el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí radica a ese que está sentado en el trono, a ese que se le entregó todo poder y autoridad. Ahí radica el poder de la iglesia. Saúl estaba mirando la batalla de lejos. Estaba en la sombra, a la sombra de un árbol. Los líderes, si Dios lo colocó a usted en algún momento, en algún lugar, para ejercer liderazgo, porque los liderazgos de Dios no son la gente que tienen los micrófonos grandes y se paran en grandes asambleas. No, los grandes líderes de Dios son los que aprenden a obedecerle a Dios donde Dios lo colocó. Esos son los grandes líderes de Dios.
Usted ve gente con demasiado brillo y corbata y en grandes escenarios, pero eso no quiere decir que son grandes hombres o grandes mujeres de Dios. Es el que obedece en el lugar donde Dios lo colocó. Porque ahí es que está la función suya. Y ahí es que Dios se glorifica. En nuestra obediencia, en hacer a lo que Él nos llamó a hacer. Dígale al hermano que está al lado, armado. Porque yo no quiero que aquí nadie salga hoy sin esa espada afilada. Porque todo filisteo va a ser cortada cabeza aquí, en el nombre de Jesús. ¿Por qué hace el temor que se siente Saúl con sus 600 hombres y no que se pare y arengue y declare el poder de Dios? Porque Satanás siempre va a trabajar para tumbar los líderes. Por eso Pablo dice, oren por mí, oren por mí. Y yo hoy le digo a ustedes, oren por mí. En la guerra, el lío se armó. Así que aconteció que en el día de la batalla, del versículo 22, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es una crisis de peso mayor. Todo el mundo desarmado. Crisis en medio de la guerra. El día de la batalla no había ni herreros, ni espada, ni lanza, ni líderes con interés. Mire, yo he leído esto, el Salmo 78. Usted lo ha leído también y quizá conoce esa porción. Pero escuche, líderes que pierden el interés, que olvidan su llamado, oro por usted en el nombre de Jesús. Salmo, saben que yo digo, y lo digo con frecuencia, que se lo decía a Marino cada vez, quiero terminar esta carrera con gozo. Quiero terminar esta carrera con gozo. No quiero terminar esta carrera quejándome, echando en cara. No. Yo quiero que mi corazón salte de gozo cuando yo termine esta carrera. Salmo 78, versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espada en el día de la batalla. Cuando yo leo eso, el corazón me duele. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Arqueros armados. Mire, arqueros armados, pero guardaron la espada. ¿Sabe lo que dice el libro de Oseas? Que cuando Efraín hablaba, los pueblos temblaban, porque era una tribu de adelante. Y yo no sé cuántos de los que están aquí, cuando usted habla, el diablo tiembla. Pero algunos están sentados que cuando usted hablaba, usted sabe que ponía en huida, en retirada a miles de demonios. Pero mire eso. Los hijos de Efraín, arqueros armados. Pero el día de la batalla guardaron su espada.
No la guardamos por casualidad, la guardamos por ataques. Yo escribí aquí, a veces los líderes somos lastimados en el fragor de la batalla. Y al ser lastimados, recibimos esa herida en el alma y dejamos que esa herida se siente y nos frustramos y nos amargamos. Y aquí hay gente que sabe, lo sabe, de esta pastora que le he dicho muchísimas veces que estoy frustrada. Se lo he dicho. Gracias por esa gente que está ahí, que me ha dicho no. ¿Y sabe lo que me ha dicho? Lo que dice ahí, acuérdate. Dice que a Efraín se le olvidó las maravillas que Dios había hecho. Por eso uno de los salmos favoritos míos es el Salmo 103, que dice, no te olvides de los beneficios de Jehová, pero a veces se me olvidan. ¿Usted sabía eso? A mí se me olvidan a veces, a usted se le olvidan. Ajá, pero Dios me pone gente cerca que me dice, no es así. Déjate estarte frustrando, porque mira esto y mira aquello y mira aquello. Y entonces me muestran las batallas ganadas y yo, wow, sí, caramba, ay, vamos, ay, no me voy a frustrar nada, diablo. Voy a ordenarle a mi alma que se alinee a Dios. Santo, Dios, dígaselo al alma suya. Estamos expuestos, todo el que está adelante está expuesto en algún momento, Juan Carlos Polanco, a ser herido, a ser lastimado. Pero si usted no es capaz de poner su dolor y su herida de lado y entregarla en la cruz, entonces usted no valora ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Porque Él fue herido por mis rebeliones. Así que si usted me hirió a mí, déjeme ver que Dios me ayude y me ponga gente y me lo acuerde. Mira, Francia, no te estés frustrando. ¿Qué es eso? Párate de ahí. Salte de ahí. Tenga gente que sea capaz de decirle a usted cuando usted está caminando malo. El agua. Santo Dios. Yo no sé si usted está cogiendo esta palabra, pero la he recibido en mi espíritu y la estoy dando solemnemente en el nombre de Jesús. Y la estoy dando para esta congregación, en el nombre de Jesús. Si en 50 años quizás, no sé cuántas veces, he sido herida y he sido lastimada y me he frustrado muchas veces. A veces nosotros como líderes también lastimamos a otros. Y tenemos que estar dispuestos a bajar del podio y decirle a la gente, perdóname, te lastimé. Cuando usted como líder soltó lo que Dios le puso, usted lastima. Cuando usted deja de obedecer a lo que Dios lo manda, usted lastima. Y todos nosotros en algún momento, como líderes, aunque seamos cristianos, pastores, viejos, todo lo que sea, lastimamos. Y tenemos que tener la capacidad de decirle a la gente, perdóname. Perdóname. ¿A cuántos de ustedes lastiman? Solo no le he pedido perdón si no lo sé. Pero si lo sé, sepa que voy a caminar hasta usted y le voy a decir, perdóname. No crean que soy fuerte. No crean que soy así tan perdonadora y que pastora. No, me da trabajo. Pero quiero obedecer
al que me llamó, al que me amó, al que me lavó con su sangre. Quiero agradar su corazón y eso quiero que ustedes hagan. Santo es el nombre del Señor. Lastimamos y somos lastimados. En el liderazgo pasa eso. Y Satanás sabe eso. Por eso el blanco de Satanás son los líderes. Porque heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Efraín, con arcos, pero la espada, el día de la batalla, la guardaron. En el nombre de Jesús, quiero pedir que ningún soldado de esta casa guarde su espada. Efraín, la tribu aguerrida, la más fiera, la de mayores pleitos alante, guardó su espada. Que nadie guarde su espada. Nabucodonosor invade a Israel y él entendía lo que era eso, un pueblo. Y dice Segunda de Reyes capítulo 24, los versículos 14 y 16, dice que Nabucodonosor invadió a Israel y se llevó a todos los príncipes. ¿Dónde encontramos más tarde a Daniel y sus amigos? Eran príncipes. Porque dice la Biblia que eran más sabios que todos los sabios. En Babilonia, en un país extranjero y en una cultura diferente. Dice que lo instruyeron en la lengua de ellos. Porque no conocían ese idioma. Los instruyeron. Pero Daniel y sus amigos llegaron a ser más sabios que todos los sabios. Pero ellos fueron llevados. Y Nabucodonosor se llevó todos los príncipes. ¿Quién es el blanco de Satanás? El que ejerce liderazgo en lo que sea. En lo que sea. Y usted le presta oído a lo que suena, a lo que dicen, a lo que oyen. Préstele oído al que lo llamó. Se llevó, dice ahí, Segunda de Reyes 24 dice, se llevó a todos los hombres valientes. ¿Dónde están los hombres de esta casa? Pónganse de pie un minuto. Todos los varones. Todo. En el nombre de Jesús. Quiero declarar que el diablo no se llega a ningún hombre de esta casa. Padre, en el nombre de Jesús estoy cubriendo cada hombre de esta casa. Lo que ha llamado y establecido en liderazgo. Estoy orando. Si ha guardado la espada, que hoy sea desempolvada. Hombres valientes sean bendecidos. Pongan el pecho y caminen como hombres armados. En el nombre de Jesús. Gracias, hombres. A todos los hombres de guerra. Oiga, a todos los valientes. Esa es una categoría. A todos los hombres de guerra. Esa es otra categoría. No sé, pero lo más trabajo que da aquí es que los hombres se agrupen para orar. Eso ha sido una batalla como de la eternidad. La convocatoria de hombres para orar. Pero Padre mío, oiga lo que dice ahí. Se llevó Nabucodonosor a todos los hombres de guerra. Se llevó a todos los herreros y artesanos. Otra categoría. Los que tenían habilidad para afilar la espada y para hacer espada. Los únicos que no se llevó fue a los más pobres, a los débiles. Eso no me sirven. Eso déjenlo ahí. Que se queden ahí. Los más
pobres, pero a todos los cremitas se lo llevó. A todos los cabezas se lo llevó. Se llevó a los príncipes, a los valientes, a los hombres de guerra, a los herreros y artesanos. ¿En qué categoría está usted en el centro evangelístico? Porque no todos estamos en la misma posición. Dios nos ha colocado como un cuerpo. Dígame si usted estaba entre los príncipes, o está entre los hombres valientes, o está entre los hombres de guerra, o está entre los herreros y artesanos. Se lo llevó. Dejó la nación con los pobres. Gloria a Dios, porque la iglesia es la iglesia de Cristo y la puerta del infierno retroceden ante ella. Pero eso no quiere decir que el diablo no haga sus estragos. Lo hace. Dígale al que está a su lado, armado. La necesidad de la armadura. Vístanse de toda la armadura de Dios. En la palabra griega para armadura es para panoplián. Y lo que quiere decir es algo que se completa. Es un arsenal que Dios ha provisto y debe estar completo. La razón de armarnos es para estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Escuchó eso? El diablo nos acecha. Nos acecha cuando somos vulnerables. Cuando pasamos crisis, circunstancias, asuntos. La palabra griega metodías, para estar firme contra las acechanzas, contra los métodos, contra las estrategias, contra los planes del diablo, que a veces son tan sutiles que ni cuenta nos damos nosotros, que fue el que me sentó, que fue el que me quitó, que fue el que me descaminó, ni cuenta nos damos. Le damos tanta fuerza a nosotros. Las acechanzas del diablo incluyen incredulidad. La fe solo se activa en la presencia de Dios. No hay otra manera. Cuando usted se aleja de su comunión con Dios, la incredulidad crece. El pecado nos aleja de Dios. No importa el nombre. No hay pecado chiquito ni grande. El que sea nos aleja de Dios. La conformidad. Eso incluye acechanza. Usted se siente tan bien convertido, bañadito, lavado con la sangre del cordero. Y su camisita y su vestidito así, bien entonadito así. Usted se siente tan bien. Pero no es ahí que Dios lo quiere a usted también. Dios lo quiere a usted con una espada en la mano, cortándole cabeza al diablo y a sus demonios. Dios lo quiere a usted con esa bota puesta, bien amarrada y caminando con destreza en la batalla y blandiendo su espada y haciendo huir a Satanás, estableciendo la luz. Si usted está tan conforme, una vez un hermano que fue salvo aquí, y fue salvo de una manera milagrosa, terrible, fue algo que Dios hizo, un milagro extraordinario, instantáneo, una liberación de alto nivel. Y él cuando se convirtió, eso era un guerrero. Y después se sentó allá atrás, se sentaba aquí adelante siempre, y orando y dando la palabra, y una cosa tremenda. Después se sentó allá atrás. Y entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, yo hice un acuerdo con el diablo, que ni yo lo ataque ni él me ataque. ¿Usted oyó eso? Pero eso lo escuchan estos oídos cuando le pregunta a uno, ¿qué te pasa, hermano? Ese no es tu lugar. No, el diablo me estaba atacando mucho.
Entonces yo hice un acuerdo. Yo no te voy a atacar, pero tú no me ataques tampoco. Por allá está. Cayó en una falsa doctrina, cayó en una enseñanza falsa después, porque cuando usted se sienta, el diablo aprovecha su inactividad. El diablo la va a aprovechar a como le dé lugar. Acechanza, letargo, somnoliento así. Ni en gloria se va. Antes usted se iba en gloria, pero ya no. Ya usted se va en sueño así. Acechanza del diablo. Comience a pedir al Espíritu Santo a dónde que se ha metido. Yo no sé, aquí hay gente que conoció en Esperanza a un caballero que tocaba un pandero que volaban la tapa y que decía más gloria a Dios que todo el mundo. Más que todo el mundo. El hermano Nicolás Mercado. Y él cuando estaba tocando ese pandero y gloria, 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 decía: párate, diablo rabo sucio, párate para que coja, párate para que coja. Y gloria, párate para que coja. Pues hoy dígale al diablo: párate para que coja. He decidido levantar mi espada. He decidido tomarla. Soy un soldado armado. Quizás usted está haciendo la lista de las acechanzas y de la estrategia que el diablo ha usado para descaminarlo. Todo lo que gravita sobre nosotros como cristianos hoy no se percibe con la mente humana. No se percibe. El apóstol había tenido una experiencia muy amplia con la obra del diablo. Y yo tengo aquí todo esto que Pablo dice para decir: y no ignoramos tus maquinaciones, Satanás. Entiéndelo, que no ignoramos tus maquinaciones. Por esto Pablo ora en esta carta por la iglesia de Éfeso, y la oración de Pablo dice que él ora para que tengamos un nivel de revelación. Aleluya. Tengo todo esto aquí, pero lo voy a dar en la próxima palabra. Quiero que todo el liderazgo de la iglesia se ponga de pie. Póngase de pie. Todo el que ejerce liderazgo en todas las áreas. Líderes principales, líderes medio. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Por favor, líder, ore por usted mismo. En este momento, abra su corazón, expóngalo a la presencia de Dios. Expóngase a ser escudriñado por el Espíritu Santo. Deje que salga de ahí cualquier letargo, cualquier pecado. Porque a veces la gente cree, bueno, pecado es porque fui y me emborraché o tuve una relación ilícita. No. Pecado cuando usted no está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Sí. Un pecado de omisión. Pecado de comisión cuando hago algo que yo sé que no debo de hacerlo y lo hago. Porque riñe con la conducta cristiana y con la vida de santidad. Pecado cuando he sido aletargado por espíritu de la tiniebla, que cual serpiente me han bajeado y me han susurrado sus mentiras y yo he caminado en ella. Es exponernos ante su presencia. Es exponernos ante Él.
letargo, cuando me he acostumbrado a esa quietud y esa falta de hacer, porque el ser se me ha muerto. Y Dios está buscando el ser en nosotros. Somos responsables por la salvación de esta ciudad. Somos responsables por la salvación de miles de niños, niñas, adolescentes. Somos responsables por la salvación de miles de jóvenes en esta ciudad. Somos responsables por la salvación de miles de hombres y mujeres. Somos responsables por salvar y darle esperanza a familias completas, a generaciones. Somos responsables. Dios ha provisto sus armas. Y las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Son poderosas en Dios. Fortaleza caen por tierra. Argumentos. Fortalezas de pensamientos. Dolor, heridas. Caen por tierra. Ahora en el nombre de Jesús estoy tomando mi espada. Yo no sé en qué lugar usted ha sido colocado. O valiente, o guerrero, o herrero, o hombre de guerra. Lo que yo sé es que no hay ninguno que ha sido colocado entre esos que dejó Nabucodonosor. Porque cuando Jesús nos salvó, nos entregó armas. Y Pablo dice, póngansela toda. Porque la iglesia es un ejército armado. Póngase de pie toda la iglesia. Estoy orando por todo el liderazgo de esta casa. En el nombre de Jesús estoy orando. Satanás no tiene parte ni suerte en la comisión que Dios nos ha entregado como iglesia punta de lanza. No tiene parte ni suerte. Por lo que le ordeno que retroceda ahora con tu ataque. En el nombre poderoso de Jesús. Huyen delante de ti lo que aborrecen tu presencia. No son hallados los que te hacen la guerra. Son disipados como humo y como hoja que arrebata el viento. En el nombre poderoso de Jesús.